Estados Unidos destruyó millones de dólares en billetes, y no fue por capricho ni por película, sino porque estaban viejos, sucios o servían para cometer fraudes. Te voy a explicar, paso a paso y con ejemplos claros, como cuando tu billete se rompe en la lavadora o se mancha con café, como el dinero pasa de tu cartera al banco, del banco a la Reserva Federal, y de ahí a la trituradora. Primero veremos por qué se retiran los billetes, seguridad, higiene y evitar que circulen billetes falsos. Luego quién decide y cómo se cuentan y reemplazan. Y al final qué consecuencias tiene eso para la economía y para tu bolsillo. En poco tiempo entenderás por qué destruir dinero a veces significa protegerlo. Conocerás un par de anécdotas históricas curiosas, y si te quedas hasta el final, te aseguro una sorpresa que hace que este asunto parezca menos aburrido, y sí, con un toque de humor. No es que al gobierno le guste quemar dinero, simplemente lo recicla a la manera más oficial posible. Orígenes del problema: ¿billetes defectuosos o sobrantes? Primero viene la impresión y luego la distribución. Los billetes pasan por controles de calidad en la Casa de la Moneda y en el Bureau of Engraving and Printing, pero a veces se detectan fallos antes de llegar al público. Puede tratarse de hojas mal alineadas, tintas que no se depositaron bien o números de serie repetidos. Esas piezas defectuosas no se ponen en circulación y se destruyen para evitar fraudes. Un ejemplo claro es cuando una hoja sale sin parte de la imagen o sin la banda de seguridad. Sería fácil de falsificar o causar confusión, así que se elimina del circuito. Después, aunque parezcan indestructibles, los billetes sí se estropean con el uso diario. La suciedad, los pliegues repetidos, lavadoras traicioneras y accidentes como incendios o inundaciones hacen que muchos billetes lleguen al banco en condiciones lamentables. Los bancos comerciales los envían al sistema de la Reserva Federal, donde se separan los que todavía sirven de los que no. Los que están demasiado desgastados se trituran. Un billete que sale de la lavadora con colores corridos y más agujeros que un queso suizo difícilmente volverá a circular. Por eso se retira y se destruye. También existe el asunto de la contaminación, billetes empapados en productos químicos, cubiertos de moho tras una inundación o potencialmente peligrosos por exposición a sustancias tóxicas deben ser retirados por seguridad. No es que alguien decida destruir dinero por capricho. Es una medida práctica para proteger la salud pública y mantener la confianza en lo que se usa para pagar. Piensa en un billete que ha sido alcanzado por petróleo en un derrame. No sería apropiado pasarlo en una compra de comestibles, ¿verdad? Así que se elimina y se vuelve a emitir su valor mediante billetes nuevos. Por otro lado están los billetes sobrantes o mal planificados. Las autoridades estiman cuánto efectivo necesitará la economía. Estacionalmente sube la demanda en épocas de regalos, por ejemplo, y ordenan impresiones. Si la previsión falla o cambian los diseños, algunas existencias pueden quedar en almacén sin salir. Además, cuando hay errores en lotes grandes detectados a tiempo, se destruyen hojas enteras para evitar que lleguen al mercado. Esto no significa que se borre valor del sistema. Habitualmente esos billetes defectuosos se reemplazan por otros nuevos y la contabilidad del Tesoro y la Reserva Federal ajusta las cantidades. La clave está en la rutina: impresión, control, circulación, retiro y destrucción o reciclaje. A veces la causa es un defecto de fábrica, otras, el desgaste natural o exceso de stock por previsiones equivocadas. Y aunque suene gracioso pensar que alguien revisa billetes como quien hojea una revista, al final es un proceso necesario para que el dinero que usamos sea fiable y seguro. El proceso secreto: cómo se destruye el dinero. La Reserva Federal retira del circuito los billetes que ya no sirven, los que están rotos, manchados, con partes faltantes o tan gastados que las máquinas ya no los reconocen. Los bancos y comercios entregan esos billetes cuando los cuentan o los depositan, y así comienza una cadena controlada que asegura que el dinero defectuoso no vuelva a circular. Por ejemplo, un billete con una mancha grande de café o un borde completamente rasgado puede acabar en esa ruta de descarte. Primero, los billetes recogidos se cuentan y se inspeccionan. Se usan contadoras y clasificadoras que separan por valor y por condiciones, y personas entrenadas revisan los casos dudosos. Casi siempre trabajan dos empleados juntos para evitar errores y asegurar la responsabilidad. Los billetes sospechosos de ser falsos se ponen aparte para examen más profundo. Los genuinos pero dañados siguen adelante hacia la destrucción. A continuación viene la parte física. Los billetes se compactan y se destruyen en instalaciones autorizadas y vigiladas.
La técnica habitual es el triturado industrial. Las máquinas cortan los billetes en pedacitos que ya no se pueden reconstruir ni usar. Es un proceso muy similar al triturador de papel de oficina, pero a escala industrial y mucho más seguro. Después de triturarlos, los restos pasan por métodos seguros de eliminación. En algunos casos se incineran en instalaciones controladas para reducir volumen y eliminar riesgos. Y en otros se procesan de manera que no representen un problema ambiental ni de seguridad. Todo esto se hace bajo estrictas medidas de seguridad. Hay cámaras, registros detallados y controles de inventario en cada paso, además de personal con antecedentes verificados. No se entrega una bolsa de billetes a una sola persona, siempre hay doble custodia. El transporte entre bancos y plantas de destrucción suele hacerse en contenedores sellados y vehículos blindados. Dicho de forma directa, nadie está haciendo fogatas con montones de billetes en un descampado. El objetivo práctico es sencillo: asegurar que el dinero en circulación sea fiable y fácil de usar. Billetes limpios y legibles facilitan pagos, reducen errores en contadores automáticos y mantienen la confianza del público. Además, reemplazar billetes viejos es más eficiente que dejar que circulen indefinidamente. Y sí, aunque suene drástico, este proceso evita problemas más costosos y confusos en la vida diaria, como cajeros que escupen billetes inútiles o tarjetas que no aceptan notas demasiado gastadas. Un poco de humor: el dinero no tiene sentimientos, pero claramente prefiere una jubilación digna y bien controlada. Razones económicas: inflación, circulación y control. El dinero en efectivo se desgasta con el uso, se ensucia y a veces se rompe. Así que los bancos y el Banco Central lo revisan constantemente y retiran los billetes que ya no sirven. Cuando un billete llega a un cajero con cinta adhesiva o con un agujero, muchas máquinas no lo aceptan. Los comerciantes lo apartan y lo envían de vuelta a los bancos. Allí se clasifican, se cuentan y los que no pasan la prueba se separan para ser destruidos y luego reemplazados por ejemplares nuevos, evitando que circulen billetes en mal estado. La relación entre destruir efectivo y la inflación suele confundirse, pero es importante entenderla de forma sencilla. La inflación ocurre cuando hay más dinero disponible que cosas que comprar, lo que empuja los precios hacia arriba. Quemar o triturar billetes puede reducir la cantidad física de efectivo en la calle, pero hoy en día la mayor parte del dinero es electrónico, así que el efecto directo sobre la inflación es limitado. Por eso las autoridades prefieren herramientas como ajustar las tasas de interés o comprar y vender bonos para controlar la cantidad total de dinero en la economía. Dicho de otra forma, destruir billetes es más mantenimiento del sistema que una solución monetaria por sí sola. No es exactamente prender la chimenea con dólares para bajar los precios. Mantener el control de la circulación también implica luchar contra la falsificación y facilitar el uso cotidiano del dinero. Reemplazar series viejas por otras con mejores medidas de seguridad reduce el riesgo de billetes falsos en manos del público. Además, los billetes nuevos suelen funcionar mejor en expendedores de bebidas, parquímetros y transporte público. Una moneda aceptada por las máquinas hace la vida más fácil. Por otro lado, cuando se retiran grandes cantidades de billetes dañados o de series antiguas y se destruyen, se evita que el público pierda confianza al recibir efectivo en mal estado o sospechoso. El proceso es bastante lógico en orden: el billete entra en circulación, se usa y se deteriora. Los comercios lo devuelven a los bancos, el Banco Central examina su estado, y los billetes no aptos se destruyen y se sustituyen por otros. Este ciclo ayuda a mantener la calidad del efectivo y apoya las políticas de control del dinero sin crear cambios bruscos en la economía. Es como cambiar los calcetines viejos por unos nuevos: nadie espera que eso arregle todos los problemas, pero sí mejora la higiene y la comodidad, además de mantener todo funcionando correctamente. Seguridad y confidencialidad: evitar el fraude. En la práctica bancaria y en las agencias federales hay procedimientos claros para sacar de circulación los billetes que pueden facilitar fraudes. Cuando un comercio o un cajero detecta un billete sospechoso, por ejemplo porque el papel se siente raro, la tinta no cambia de color o falta el hilo de seguridad, se lo retiene y lo remite al banco. Después, la entidad financiera lo envía al sistema de la Reserva Federal o a la agencia correspondiente para su verificación. Es una cadena de custodia, detección, confirmación y separación del dinero genuino. Todo para que nadie pueda volver a usar ese papel falsificado en una transacción legítima. Las autoridades encargadas no limitan su acción a guardar billetes en una caja fuerte.
tras confirmar que una pieza es falsa o está tan deteriorada que podría prestarse a engaño, procede su destrucción segura. Por lo general se emplean procesos de trituración y eliminación controlada que impiden que los fragmentos vuelvan a mezclarse con moneda legítima. Además, existen divisiones especializadas que gestionan casos complicados, como billetes quemados o destrozados por desastres. Se evalúa, se documenta y se actúa para no dar pie a reclamaciones fraudulentas. Todo queda registrado, así se mantiene la trazabilidad y se preserva la confianza pública. Para evitar que haya intentos de fraude desde el principio, los billetes incorporan elementos que son fáciles de verificar para personas y máquinas, y difíciles de reproducir para falsificadores. Las tiendas usan desde plumas detectoras hasta luces ultravioletas, y los bancos apoyan la detección con contadoras y lectores que identifican patrones y medidas físicas. Un ejemplo cotidiano, una carnicería que recibe un billete con tinta corrugada. El empleado lo pasa por la luz UV y ve que no aparece el patrón esperado, lo aparta y llama al banco. Enseguida se inicia el proceso oficial. Así se evita que un mal billete pase de mano en mano y cause pérdidas. El control es tanto preventivo como correctivo. Por un lado, se forman empleados y se actualizan dispositivos de comprobación. Por otro, cuando aparece un intento de fraude se investiga y se destruye el material involucrado para que no sirva como plantilla. El humor ayuda, el dinero no se destruye por rencor, sino para proteger a comerciantes y consumidores. Financiación segura y menos estrés para el cajero. Costos y beneficios, ¿vale la pena? El Banco Central y los bancos comerciales sacan de circulación los billetes que están tan desgastados, rotos o manchados que ya no se pueden usar con seguridad, y esos billetes son destruidos de forma controlada. Un cajero puede retirar un billete rasgado en una tienda, ese billete va al banco, y desde ahí llega a la reserva que lo examina y lo elimina. Después se imprimen y distribuyen billetes nuevos para sustituirlos, de modo que la cantidad de dinero en la economía no se reduce por ese proceso. Se mantiene el valor y la confianza del público en el efectivo. Los costos directos incluyen la fabricación de billetes nuevos, el transporte seguro entre bancos y la reserva, la mano de obra para clasificar y destruir el dinero, y los equipos especiales para triturar o incinerar de forma segura. A eso se suman costos indirectos, almacenamiento temporal, sistemas de seguridad para evitar pérdidas y el impacto ambiental del proceso de destrucción y del papel nuevo. Por ejemplo, un pequeño comercio que constantemente maneja billetes sucios obliga a más trabajo para su banco. Todos esos paseos extra del billete generan gastos que, al multiplicarse, terminan siendo significativos para el sistema. En términos sencillos, hay un gasto real cada vez que un billete pasa por 3 o 4 manos antes de ser reemplazado. Los beneficios suelen justificar esos gastos. Mantener billetes en buen estado reduce fraudes y facilita las transacciones diarias. Nadie quiere aceptar un pagaré impracticable o dudoso. Además, los billetes nuevos incorporan características de seguridad que dificultan las falsificaciones y ayudan a los cajeros y máquinas a identificarlas mejor. También hay una ventaja social menos obvia. Billetes limpios y legibles facilitan el comercio informal y la inclusión financiera de personas que dependen mucho del efectivo. Un ejemplo cotidiano: un cajero automático que no traga billetes ni rechaza depósitos por suciedad reduce filas y quejas. Eso tiene un valor práctico que no siempre se ve en los balances. Aún así hay retos y opciones para mejorar la relación costo-beneficio. Sustituir billetes con materiales más duraderos o fomentar pagos electrónicos disminuye la necesidad de destruir tanto papel moneda. También se pueden optimizar rutas logísticas para reducir transporte y reciclar material triturado cuando sea viable. En resumen, aunque destruir billetes parece un desperdicio a primera vista, los beneficios, seguridad, confianza y buen funcionamiento del sistema de pagos suelen compensar los costos. No es una quema estética, sino una inversión en que el dinero siga cumpliendo su papel sin fricciones. Y para alivio de quienes odian el papeleo, al menos los billetes no hacen cola para ir al reciclaje. El papel de la Reserva Federal y el Tesoro. En Estados Unidos, dos instituciones se reparten tareas claras. Una fabrica el dinero físico y la otra lo pone en manos del público y lo retira cuando ya no sirve. La Oficina del Tesoro, a través de su Bureau of Engraving and Printing y la US Mint, es la que imprime billetes y acuña monedas. La Reserva Federal no imprime billetes pero decide cuántos necesita distribuir y gestiona su flujo en la economía. Esto significa que la Reserva Federal actúa como el almacén y el controlador del ritmo, mientras que el Tesoro produce el papel y el metal.
Cuando un billete llega muy desgastado o dañado, el camino es bastante sencillo y práctico. Un banco lo envía a una sucursal regional de la Reserva Federal, donde máquinas y empleados revisan su estado. Si el billete no pasa la prueba de integridad, por estar roto, manchado o falsificado, se separa para su destrucción. Luego se sustituye por uno nuevo que, técnicamente, sale de la imprenta del Tesoro a petición de la Reserva Federal. Sí, literalmente lo trituran, no es metáfora, es desintegración física controlada. Hay buenas razones por las que se destruyen grandes cantidades de dinero en efectivo y no es por derroche. El uso diario desgasta el papel y las monedas, además. Retirar billetes deteriorados evita problemas con el comercio y reduce el riesgo de fraude. También sirve cuando se introducen mejoras de seguridad. Si se lanza un diseño con nuevas marcas contra falsificaciones, los ejemplares viejos van saliendo de circulación y terminan siendo desechados. El resultado no es que el dinero desaparezca de la economía automáticamente, porque la Reserva Federal puede reponer esos billetes y, en el mundo moderno, gran parte del dinero existe en cuentas electrónicas. Paso a paso, el proceso se ve así: un cajero recibe un billete dañado. El banco lo envía a la Reserva Federal, la Reserva evalúa y separa lo inservible. Esos billetes se destruyen de manera segura, y el Tesoro imprime los reemplazos cuando la Reserva lo solicita. Por ejemplo, si un billete queda partido por la mitad en una lavadora, el banco lo retira y tras el control aparece otro en su lugar sin que el comercio se entere. Es un ciclo ordenado, con roles claros: el Tesoro fabrica y la Reserva Federal distribuye y retira. Y todo termina con menos drama del que suena, aunque sí, el billete termina convertido en confeti institucional. Y eso siempre provoca una sonrisa. Historias curiosas, ejemplos extravagantes. La Reserva Federal retira de la circulación los billetes que están muy gastados, sucios o rotos y los envía a ser destruidos. Esto no es capricho, sino una necesidad para que el dinero que usamos esté legible y seguro. En la práctica, grandes sacos de billetes llegan a los bancos desde cajeros y comercios, los empleados los cuentan, los clasifican y separan los que ya no sirven. Algunos se ven como papel mojado. Otros tienen agujeros por cintas adhesivas o están completamente descoloridos. Esos son los que nunca volverán a manos de nadie. A otra fuente curiosa de billetes destruidos son los errores de fábrica. Cuando una hoja sale con la tinta corrida, sin sello o con una impresión doble, no puede circular. En las líneas de impresión se apartan planchas defectuosas y se destruyen de forma segura para evitar que billetes imperfectos entren en el mercado. Resultado: montones de papel moneda que nunca llegaron a convertirse en dinero real. Como si una imprenta hubiera decidido que esos ejemplares eran demasiado feos para salir a la calle. El combate a la falsificación también deja escenas extravagantes. Cuando el servicio secreto y otras agencias incautan grandes cantidades de billetes falsos, tras procesos legales terminan por destruirlos para que no vuelvan a usarse. No es una pira dramática al estilo de película, sino un procedimiento controlado con registros y testigos. Hay reportes de operativos en que se han ocupado paquetes y maletas llenas de billetes falsos, y al final todo va a la trituradora. Pocas cosas son tan definitivas como ver cómo un imitador de dinero pierde la batalla contra una máquina. Después de la destrucción viene la segunda vida inesperada de esos pedacitos. Algunos trozos se trituran y se reciclan como material aislante o se mezclan en procesos industriales. Otras fracciones terminan como recuerdos vendidos por algunas instituciones en forma de pequeños tubos o colgantes. Además, coleccionistas persiguen billetes con errores raros, así que lo que para la mayoría es basura, para unos pocos vale mucho. Y sí, hay anécdotas simpáticas. Alguien guarda un billete quemado como un recuerdo de un incendio de cocina. O un niño convierte en confeti los billetes rotos sin saber que técnicamente ya no valen. La mezcla de logística seria y pequeños absurdos hace que, a veces, destruir dinero parezca un ritual administrativo con toque de comedia. Impacto en el público y la percepción pública. El público suele enterarse de estos procesos por fotos impactantes de montones de billetes triturados o por noticias sobre envíos de dinero incautado que termina destruido. En realidad, las autoridades financieras retiran de circulación los billetes que están muy gastados, rotos o marcados, no porque quieran deshacerse de riqueza, sino porque esos billetes dejan de ser útiles para las transacciones diarias. Ejemplos cotidianos ayudan: un billete empapado de café que un cajero no puede aceptar, un billete partido por la mitad que el cajero automático rechaza o el famoso billete que un perro encontró y convirtió en tiras.
Esos billetes se retiran y se eliminan de forma segura. Luego son reemplazados por otros nuevos para que la gente pueda seguir pagando normalmente. Al principio mucha gente se sorprende y algunos se enfadan. Fotos de montones de dinero triturado son visualmente chocantes y provocan preguntas simples. ¿Por qué queman nuestro dinero? A partir de ahí surgen chistes, memes virales y teorías conspirativas en redes sociales. No falta quien afirma que se trata de una estrategia para esconder inflación o reducir la riqueza de la población. En contraste, otras personas lo entienden como una medida de mantenimiento, algo parecido a cambiar neumáticos desgastados por seguridad. La confusión proviene de no ver el paso siguiente: cada billete destruido suele tener un reemplazo, así que el flujo de efectivo en la calle se mantiene. Las explicaciones oficiales y las experiencias en bancos ayudan a calmar las dudas, aunque no siempre lo hacen de inmediato. Cuando un cliente lleva un billete muy dañado a su banco, el empleado le explica en palabras sencillas por qué el billete no sirve y cómo se tramita su sustitución. Un ejemplo simple de esto es entregar un billete partido y recibir otro entero a cambio. A nivel mediático, las autoridades financieras suelen emitir comunicados aclarando que la destrucción forma parte del ciclo de vida de la moneda y que no equivale a perder dinero en la economía doméstica. Sin embargo, para quienes ya desconfían de las instituciones, estas explicaciones suenan a burocracia y alimentan más sospechas. A largo plazo, la percepción pública se ha vuelto una mezcla de humor, escepticismo y curiosidad. Algunos artistas y creadores usan la imagen del billete triturado como metáfora en instalaciones o en sátiras políticas. Las redes sociales reproducen montajes y chistes con gran rapidez. Al mismo tiempo, el público sensible a la transparencia pide más información clara sobre cómo y por qué se decide destruir cierto efectivo. La lección práctica para la gente común es directa: si un billete está visiblemente dañado, lo mejor es llevarlo al banco y preguntar. Y si ves una foto de billetes triturados, recuerda que suele tratarse de un final administrativo, no de una hoguera de riqueza pública. Y, con un poco de humor, muchos prefieren que sean los billetes los que se jubilen antes que su salario. Alternativas sostenibles y reciclaje de billetes. Los billetes estadounidenses están hechos principalmente de algodón y lino, lo que los hace diferentes al papel común y también condiciona cómo se pueden reciclar. Cuando un billete está demasiado desgastado, su aspecto sucio o roto lo saca de circulación por razones de seguridad e higiene. Una alternativa sostenible es reducir la necesidad de reemplazo mediante materiales más duraderos. Por ejemplo, varios países han adoptado billetes de polímero, plástico especial, que resisten mejor el agua, la suciedad y el desgaste, y por eso se cambian con menos frecuencia. Eso significa menos impresión, menos transporte, y en consecuencia, menos impacto ambiental. Es una medida práctica que ya ha demostrado funcionar en lugares que la implementaron. Otra vía práctica son las máquinas recicladoras de efectivo que usan bancos y comercios. Estas máquinas reciben billetes, los autentican, separan los que están en buen estado de los que no, y devuelven a la circulación los aptos sin necesidad de enviarlos a imprimir de nuevo. Así el proceso es: el comercio recibe efectivo, la máquina lo procesa y guarda solo lo válido, y menos billetes viajan de un centro a otro para ser destruidos y reemplazados. El resultado es simple: se alarga la vida útil del efectivo que ya existe y se reduce el desgaste ambiental del ciclo de producir billetes nuevos. Cuando los billetes realmente ya no sirven, se procede a su destrucción segura. Antes y después hay oportunidades para aprovechar ese material de forma creativa y responsable. Algunas autoridades monetarias trituran los billetes, en ciertos casos. Ofrecen pequeñas bolsas de billete triturado como recuerdo o material didáctico para museos y escuelas. En otros lugares se estudian usos industriales de la fibra de algodón lino, siempre que cumpla la normativa. En teoría esa fibra se podría reincorporar en productos textiles o como relleno técnico, pero cada opción depende de decisiones regulatorias y de coste logística, así que no siempre es inmediata. También existe la opción de recuperación energética segura, que transforma el residuo en calor o electricidad en instalaciones controladas. Además de cambiar materiales y usar recicladores automáticos, hay medidas sencillas y efectivas. Mejorar el manejo del efectivo en comercios para evitar arrugar y romper billetes. Educar en higiene y conservación, y complementar con pagos electrónicos cuando sea apropiado. El objetivo no es eliminar el dinero físico de un plumazo, sino hacer que tenga menos impacto. Billetes que viven más, que se reciclan mejor y que, cuando se jubilan, por lo menos no terminan en la basura sin aprovechar nada.
Y si algún billete acaba convertido en obra de arte o confeti para una feria local, al menos tendrá una segunda vida más divertida que un contenedor de residuos. Mitos y malentendidos comunes. Los billetes y monedas que circulan se deterioran con el uso, se rompen, se manchan o se lavan por accidente, y por eso los bancos los retiran. Primero el dinero muy gastado sale de los cajeros o de los depósitos en ventanilla. Luego las entidades bancarias lo envían al Banco Central o a la oficina responsable. Finalmente, esas piezas se separan del resto y se retiran físicamente del sistema. Es un ciclo práctico y cotidiano, no un espectáculo dramático. Un mito frecuente dice que quemar o triturar billetes reduce la deuda pública o controla la inflación. Falso. La mayor parte del dinero existe como saldos electrónicos en cuentas. Destruir un billete físico es, en la práctica, reemplazarlo por otro nuevo. Cuando un billete desgastado se destruye, el Banco Central lo cuenta y compensa emitiendo otro. No es como vaciar una caja fuerte para borrar un recibo. Tomemos un ejemplo sencillo. Si tu billete favorito sale de circulación porque quedó muy roto, el sistema lo sustituye, tu saldo o el de la gente no cambia por ese acto físico. Otro malentendido es que se trata de un proceso oscuro, hecho a escondidas para que nadie sepa qué hace el gobierno con el dinero. En realidad existen procedimientos claros, el retiro y la destrucción pasan por controles, registros y conciliaciones contables. Además, muchas oficinas centrales informan sobre su manejo de moneda y permiten visitas o muestran materiales educativos. No es una bonanza secreta ni una quema a la vista, es trabajo administrativo con papeleo y rutinas aburridas, aunque sí dan para buenas anécdotas. Se oye también que los restos de billetes son pura basura que acaban en vertederos. A veces se trituran y se incineran bajo condiciones controladas. Otras veces los restos se aprovechan en actividades educativas o en exhibiciones públicas para explicar cómo funciona la moneda. No es la gran economía creativa, pero sí sorprende a quien piensa que el dinero terminado acaba en un rincón polvoriento sin control alguno. Hay quienes creen que eliminar efectivo permite al Estado financiar proyectos sin pasar por procesos contables. Eso tampoco es cierto. Toda moneda retirada queda registrada y la emisión de nuevos billetes o el ajuste de reservas se hace contra cuentas y balances. Los controles internos y las auditorías externas supervisan estos movimientos. En palabras llanas, no hay una olla secreta donde se funde efectivo para pagar obras. Hay libros y cuentas que muestran todo el manejo. Finalmente, circula la idea de que tirar billetes es literalmente destruir riqueza útil. Desde la perspectiva práctica, lo que se destruye es un soporte físico que ya no sirve bien. La riqueza, en su forma monetaria moderna, se mueve sobre registros y números. Así que, aunque suene triste ver un billete arrugado hacer su última aparición, no es el fin del mundo ni el inicio de una conspiración. Y si buscas consuelo, recuerda que nadie quiere un billete que huele a jabón y ha pasado por la lavadora. En resumen, los billetes no se destruyen por capricho, sino porque después de años en la calle se rompen, se ensucian o pueden usarse para fraudes. Los bancos los devuelven a la Reserva Federal, que los revisa, separa los que están en mal estado y los destruye para poner billetes nuevos en su lugar. Piensa en ello como cambiar una camiseta vieja por una nueva. Nadie quiere pagar con una prenda rota. Primero el billete se usa, luego vuelve al banco, se analiza y, si está estropeado, se inmoviliza y se destruye de forma controlada, a veces triturado, a veces incinerado. Y así se mantiene la confianza en el dinero que usamos cada día. Si te resultó curioso, echa un vistazo a tu cartera. ¿Tienes un billete tan hecho polvo como mis calcetines de correr? Déjame tu experiencia en los comentarios y cuéntame si alguna vez te dieron un billete realmente destrozado. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete para más explicaciones sencillas y con ejemplos de la vida real. En el próximo vídeo exploraremos cómo se decide cuántos billetes imprimir y qué pasa cuando un país necesita más dinero. Te lo explicaré paso a paso y sin jerga complicada. Nos vemos en el siguiente vídeo.